Como era de esperarse, llegó el inevitable fin del programa de viajes del Jikook, un proyecto que, desde el principio, nos permitió sumergirnos en su mundo de complicidad y conexión profunda. Sin embargo, como es común en estos casos, las vecinas no tardaron en extraer algunos fragmentos del último capítulo para distorsionarlos a su conveniencia. Uno de los momentos más comentados fue cuando, tras finalizar la visualización del primer capítulo de Are You Sure?, Jungkook, en su sinceridad habitual, le comentó al staff que todo estaba bien, pero admitió haber estado preocupado por la edición. Aquellos que hemos seguido el programa de principio a fin y hemos sido testigos de cada interacción y mirada entre Jimin y Jungkook, comprendemos perfectamente a qué se refería Jungkook con esa preocupación. Si analizamos cada instante del viaje, especialmente los momentos donde ambos están más cerca, es evidente que ciertos cortes nos impidieron ver todo lo que sucedió en la escena completa. Además, hubo ocasiones en las que Jungkook misteriosamente apagaba la cámara, momentos que nos dejaron con la intriga. ¿Por qué lo hacía? Nadie lo sabe con certeza, pero es inevitable pensar que quizá quería preservar esos instantes solo para ellos, guardarlos como algo íntimo y especial, lejos de las cámaras y de la vista pública. Un gesto que demuestra cuánto valora esos momentos compartidos con Jimin. Uno de los ejemplos más claros de esto fue cuando, en el segundo capítulo, Jungkook apagó la cámara justo antes de ingresar a la habitación de Jimin. Otro momento clave fue en el penúltimo episodio, cuando ambos estaban por ingresar al jacuzzi, y nuevamente la cámara fue apagada por él, como si quisiera atesorar lo que ocurrió a continuación solo para ellos dos. Es inevitable pensar que, en esos instantes, el Jikook se permitió ser ellos mismos, dejando de lado las preocupaciones por lo que mostraban al mundo y envolviéndose en su propio mundo, donde solo existían el uno para el otro, como suele sucederles. Momentos que, por más que queramos, no podrían mostrarse en un programa, porque forman parte de lo más íntimo y sagrado de su relación. Por ello, la preocupación de Jungkook por la edición era completamente natural, consciente de que había detalles que no podrían mostrarse al público. Pero, como siempre, las vecinas, con su afán de ver lo negativo, aseguran que esa preocupación se debía a que Jungkook no estuvo con Jimin la mayor parte del tiempo. Según ellas, Jungkook parecía obligado en cada toma y el staff, en la edición, intentó ocultar esa supuesta incomodidad. Sin embargo, cada vez que intentan sostener estas afirmaciones, no hacen más que quedar en ridículo. La realidad que intentan crear está completamente distorsionada, porque quienes realmente vieron el programa completo saben que Jungkook, lejos de sentirse forzado, expresó en múltiples ocasiones lo libre que se sentía. En cada episodio repetía lo especial y romántico que era todo, y en el último capítulo su nostalgia fue evidente cuando mencionó una y otra vez que deseaba volver al inicio del viaje, al principio de todo. Incluso confesó que este fue el mejor viaje de su vida, y no lo dijo de cualquier viaje. No eligió uno donde estuviera rodeado de gente, ni uno donde estuviera solo, sino que eligió el viaje en el que estuvo con Jimin. Un viaje lleno de momentos únicos, donde el amor y la complicidad entre ellos fue evidente en cada mirada, en cada gesto. El dolor de las vecinas radica en aceptar que pase lo que pase, Jungkook siempre va a escoger a Jimin, siempre lo preferirá a él por encima de todo. Porque más allá de las cámaras, de los cortes de edición y de las suposiciones malintencionadas, la verdad es que en este viaje, Jungkook y Jimin se dejaron llevar por sus sentimientos, disfrutando de cada segundo en su propio mundo, ese lugar donde solo ellos tienen acceso, ese lugar donde siempre van a encontrarse el uno al otro. Algo que merece ser repetido una y otra vez es que Are You Sure? Es un programa que pertenece sin duda alguna únicamente a Jikook, a Jimin y a Jungkook. No hay otra persona que pueda ser considerada parte esencial de este proyecto más que ellos dos. La conexión, la magia y la esencia del programa son producto de la relación tan especial que han forjado a lo largo del tiempo, de esos lazos profundos que los unen. Cualquier otra presencia en el programa, como la de Taehyung, no cambia esta realidad. Él, como se mencionó varias veces, fue solo un invitado. No importa cuán agradable haya sido para algunos verlo en pantalla, la verdad sigue siendo que Taehyung fue un invitado más, y así lo dijeron tanto Jungkook como Jimin. Ambos dejaron claro que el único motivo por el cual Taehyung estuvo presente fue por su propia insistencia, algo que él mismo confirmó.
Taehyung se invitó solo, y aunque esto no es algo negativo, todo lo contrario, es una muestra de la confianza que existe entre los tres. Sigue siendo evidente que su rol en el programa fue el de un invitado y nada más. Sin embargo, algunas personas insisten en que Jungkook se vio obligado a aceptar su presencia, cuando lo que vimos en pantalla cuenta una historia completamente distinta. A lo largo del programa, tuvimos la oportunidad de ver a un Jungkook radiante, completamente emocionado, disfrutando cada momento de este viaje junto a Jimin. En cada capítulo, Jungkook nos dejó claro lo especial que fue esta experiencia para él. Frases como, quiero hacer esto por 12 años más, deberíamos grabar nuevamente cuando tengamos tiempo, esto es libertad, quiero regresar al primer día, y no quiero que termine, fueron testimonio de su felicidad y satisfacción. No había ni rastro de incomodidad, solo pura emoción y entrega en cada palabra que decía. Jungkook no podía ocultar lo mucho que este viaje significaba para él. Su sonrisa lo delataba, esa sonrisa sincera y desbordante de felicidad que iluminaba cada escena. Era evidente que, en cada momento, estaba disfrutando al máximo. La química entre él y Jimin era palpable, y en cada oportunidad, Jungkook nos recordaba lo unidos que están. En más de una ocasión, mencionó su deseo de ir juntos al ejército, algo que llenó a muchos de ternura. Decía cosas como, nosotros iremos juntos, o sabes que Jimin y yo estaremos juntos en el ejército. Y lo hacía con una seguridad y felicidad que pocas personas pueden comprender. Nos apoyaremos, nunca pelearemos, repetía, dejando en claro lo sólida que es su relación, lo inquebrantable de su vínculo. Estas palabras, dichas con tanta certeza, resonaron en los corazones de quienes siguen y admiran a Jikook. Cada vez que Jungkook mencionaba a Jimin, su voz transmitía un cariño y una devoción que solo pueden existir entre personas que han compartido tanto. El hecho de que Jungkook reafirmara en más de una ocasión que Jimin es su número uno, que él siempre estará ahí para apoyarlo, y que su lazo es irrompible, fue una forma de callar a aquellos que intentan distorsionar la realidad. Una vez más, Jungkook, con su ternura y sinceridad, demostró que Jimin siempre será su prioridad, que su relación es algo que trasciende cualquier programa, cualquier escenario. El verdadero karma para las vecinas es ver cómo Jungkook constantemente las desmiente con su amor por Jimin, un amor que no puede ser ocultado ni minimizado, porque al final del día lo que queda es la verdad. Jimin es y siempre será el número uno para Jungkook. Y eso es algo que ni el tiempo ni las especulaciones podrán cambiar. Cada mirada, cada palabra, cada gesto entre ellos, en Are You Sure? Fue una muestra más de lo especial que es su relación, de ese lazo que los une de una manera tan única y profunda. Y es por eso que este programa pertenece solo a ellos, porque más allá de cualquier invitado o circunstancia, lo que realmente brilla es el amor entre Jimin y Jungkook, ese amor que nos sigue sorprendiendo y emocionando. Capítulo tras capítulo. Sé perfectamente que tras mis palabras vendrán muchos comentarios tratando de cuestionar lo que digo, repitiendo las mismas frases de siempre. Intentarán aferrarse a afirmaciones que jamás tuvieron sustento, diciendo que Jungkook dijo tal cosa, cuando la verdad es que Jungkook nunca ha pronunciado esas palabras que tantas veces aseguran. La típica frase que se ha vuelto su bandera, Jungkook dijo que su relación con Taehyung no es para las cámaras. Es una de las mentiras más grandes que han intentado difundir. Permítanme decirles que esto es completamente falso. No entiendo de dónde han sacado esa mentira. No tiene ni pies ni cabeza. Sinceramente, pierden el tiempo con estas suposiciones porque lo único que logran es causarme gracia. Jungkook nunca ha dicho nada por el estilo y, quienes realmente seguimos cada uno de sus pasos, lo sabemos perfectamente. Está claro que Jungkook y Taehyung se llevan muy bien. Y nunca me atrevería a mentir sobre su amistad, ni mucho menos a afirmar que Taehyung obliga a Jungkook a algo o que ellos no son cercanos como ellas aseguran en caso de Jimin. Eso sería ridículo, y cualquiera que haya prestado atención a la dinámica del grupo sabe que todos los integrantes son cercanos entre ellos, independientemente de la relación específica que tengan. Hay una complicidad y un cariño entre todos que es innegable. Pero lo verdaderamente ridículo, como siempre, lo dejan las vecinas, quienes parecen estar encantadas con hacer el papel de quedar así. Inventan historias, retuercen la realidad y fabrican situaciones que jamás existieron con tal de alimentar su narrativa.
Les fascina tergiversar cualquier gesto, cualquier palabra, todo con tal de crear un drama donde no lo hay. Lo peor es que muchas veces se olvidan de lo más evidente, que Jungkook tiene una personalidad transparente y sincera. Y si algo no fuera de su agrado, él lo diría sin dudarlo.